Les voy a hablar ahora del caso de Olivia Encinas. Olivia es la menor de 9 años que fue secuestrada por su madre cuando tenía 3. La madre lleva 6 años en busca y captura, lleva 6 años huyendo de la justicia española y de la justicia polaca. Lleva 6 años manteniendo oculta a su hija. Es curioso porque a raíz de la colaboración que iniciamos con la televisión pública polaca, la madre de Olivia ha salido a la luz pública en un programa de muchísima audiencia. ¿Casualidad? Pues sí. Una gran casualidad. Vamos a conectar en directo con Varsovia. Nacho Temiño, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Porque el caso de Olivia no es un caso aislado. El caso de... Sí. No, en efecto, no es un caso aislado. El caso de Olivia no es aislado. En Polonia hay varios supuestos de secuestro parental en los que el progenitor que reclama al menor es español. Y tengo que decirte, Silvia, que la inmensa mayoría de estos casos, más del 80%, se resuelven mal para el reclamante. Con el abogado Juan Antonio Godoy trataremos en unos momentos cómo las autoridades judiciales polacas, las autoridades judiciales y policiales tienden a proteger al progenitor polaco en estos casos, especialmente cuando se trata de la madre. Gracias, Nacho. En un instante vamos a regresar a Polonia. Aquí, en el plató de desaparecidos, contamos con Alberto Encinas, el padre de Olivia, y también con su abogada, con Martina Cladera. Buenas noches, enseguida conversamos. Ellos nos van a contar las acciones legales que han emprendido contra Kasia, contra la madre de Olivia, después de las declaraciones que ha realizado contra Alberto en ese programa de la televisión pública polaca. Atentos a sus palabras, este que les vamos a ofrecer es el primer fragmento de la entrevista que ha ofrecido. Una chica inteligente y sensible se fue a España y conoció a un chico guapo llamado Alberto. Él era muy divertido. Viajábamos, íbamos a ver a su familia en el sur de España. Lo pasábamos muy bien. Yo trabajaba como asistente y traductora porque los españoles no hablan idiomas, así que yo atendía a los clientes en varias empresas. Compraron una casa pidiendo una hipoteca por el 100% de su precio. Había que pagar una cuota de 1.000 euros al mes más los gastos de luz y todo lo demás. Más de lo que costaba la vida diaria. Es decir, ¿era la Dolce Vita a crédito? Así es. Nada indicaba que eso iba a cambiar, que él iba a cambiar, sobre todo después del nacimiento de la niña. Empezaron los problemas económicos. Recuerdo que una vez, después de haber trabajado un mes, él trajo unos 300 euros. Mi hija mantenía toda la casa. Él se pasaba el tiempo tumbado en el sofá. De vez en cuando salía, ganaba algo de dinero en negro. A veces me lo mostraba, otras veces no. Según él, las cosas estaban bien así. Él fue acusado de violencia contra mí. Me pegó. Pero no hubo testigos, así que esos cargos fueron desestimados. ¿Usted lo denunció ante un juzgado español? Sí, ante un juzgado español. Él es español y yo no soy nadie para un juzgado español porque soy polaca. Luego hablamos y le dije que nuestra relación había terminado. Él dijo que no lo aceptaba en absoluto y seguía metiéndose en mi cama. Tuve que huir de esa casa. Solo se celebró una vista inicial de nuestro divorcio. Luego ya no se celebró ninguna más. Él consiguió una cosa que se llama custodia compartida. Hizo todo lo posible para conseguirlo, para no tener que pasarme ninguna pensión de alimentos. Me pegó una bofetada, pero lamentablemente no me quedó ningún moratón. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué lo hizo? Porque en una ocasión, cuando mi hija estuvo con él, tuve que recogerla en urgencias de un hospital. ¿Por culpa de él? Creo que lo que pasó fue que la niña estuvo corriendo descalza por un suelo de cemento. Recordemos que hablamos de España, donde puede hacer 50 grados, y tenía los pies tan quemados que no podía andar. Mi hija vino aquí con mi nieta para pasar la Navidad en el año 2011 y se quedaron. Alberto, Martina, buenas noches. Buenas noches. Más que cara de sorpresa, he visto una cara de incredulidad, Alberto. Bueno, me da alegría de poder, de alguna manera, tener una idea de que, por lo menos, me da un indicio de que continúan en Polonia, porque no tenía ningún tipo de noticia. Las acusaciones contra ti son gravísimas. Muy ¿Tú graves, has maltratado sí, a Kasia, a la madre de Olivia? Son extremadamente graves. Yo comprendo que la situación en la cual se encuentra ella ahora le obliga a justificar lo injustificable, de cualquier manera. Ha cometido un error, hay una presión muy grande en este momento y, bueno, todo lo que dice, absolutamente todo, nada es verdad. Pero... Está fuera de contexto. Incluso me cuesta
responderte y rebatir lo que ella está comentando, ¿no? ¿Se ha puesto alguna denuncia por malos tratos contra Alberto en España? Hubo en el año 2011 una denuncia de la madre contra Alberto que se puso poco tiempo después de que ella interpusiera la demanda de divorcio. Hubo un juicio en el que le absolvieron de todas las acusaciones y, de hecho, en esta sentencia incluso se recoge que es dudoso que la motivación que llevara a Kasia a interponer la denuncia fuera precisamente para conseguir una motivación y conseguir la guardacustodia exclusiva que perseguía de la niña. Cuando se habla del proceso de custodia compartida, ¿en algún momento Kasia hace alusión a que ella ha interpuesto una denuncia por malos tratos contra Alberto? En absoluto. De hecho, la custodia compartida fue pactada entre ambos padres. La demanda de divorcio fue posterior. Fue después cuando ella se traslada a Polonia, supuestamente para solo irse de vacaciones y regresar después, y ella, a pesar de que se continúa todo el procedimiento de divorcio, ya después nunca más regresa a España. Alberto, dice Kasia que si tú pediste la custodia compartida, era sobre todo porque pretendías vivir a costa de su sueldo. ¿Cómo? Perdona, repita. Ella lo que dice es, Alberto pidió la custodia compartida para evitar pasarme una pensión por la alimentación de Olivia. Desde luego que no, desde luego que no. Una custodia compartida además no se da, no es algo que vas al juzgado y te lo dan inmediatamente. Para que el juez tuviera que darme la custodia compartida, tuve que demostrar, incluso la directora del propio centro escolar, una guardería en la cual iba Olivia en ese momento, tuvo que personarse en el juicio y demostrar de que yo recogía a mi hija, yo la devolvía, yo le daba de comer. Es más, la madre salía por las noches y yo me cuidaba de mi hija, le daba de comer. O sea, no era un papá de fin de semana, digamos, le cuidaba de ella completamente. Después de ver la entrevista, de la que enseguida les vamos a seguir mostrando fragmentos, ¿qué acciones legales habéis decidido emprender? Acciones legales, de momento, más de las que hay, no se han interpuesto. Se está estudiando la posibilidad de ampliar denuncia incluso contra los abuelos, porque entendemos que puede existir o bien una cooperación necesaria en la ejecución del delito en función del grado de participación que hayan tenido en el secuestro de Olivia, o incluso podría encajar en un posible encubrimiento. Lo que sí se ha hecho es solicitar a la justicia española, al juzgado de instrucción que está investigando el caso, que está instruyendo el caso, que se requiera, en este caso a la televisión polaca, para que informe de la localización y de los datos de contacto de Kasia. Vamos a seguir escuchando la entrevista que Kasia, la madre de Olivia Encinas, ha concedido a la televisión pública polaca. En esa entrevista dice que ella está educando a su hija en su propia casa, básicamente porque tiene miedo de que si la lleva a un colegio se le pueda localizar por parte de las fuerzas de seguridad o por parte de Alberto, y entonces la niña sea devuelta a España. Se me cae el peinado. ¿Se peina usted así? Sí. ¿Es para cambiar su aspecto? Sí, es una peluca. ¿Es una peluca? Pues sí. Según la Convención de La Haya, usted es culpable de ocultar a su hija a su padre. Sí. ¿Y cómo es posible eso en el siglo XXI? Es posible, pero se necesita mucha ayuda de gente que hace por mí, que pone a mi disposición muchas cosas. ¿Por ejemplo, una casa como esta? Pues sí. Él no quería permitir que la niña se quedase a vivir en Polonia. Sabía perfectamente a dónde nos fuimos. Luego se fue a la televisión a dar entrevistas en las que decía que le han impedido tener contactos con su hija y pedía que cualquiera que nos hubiese visto contactara con él. Enseñó fotos mías. ¿Esto se publicó en España, sus fotos y todo? Sí. Él hizo unas camisetas con la imagen de mi nieta, es decir, su hija. Las vendía. También pedía dinero como padre damnificado de un número de cuenta para que la gente ingresara dinero. ¿La acusó a usted de secuestrar a su hija? Sí. Y el juzgado, en exceso de celo, inmediatamente quitó la hija a la madre y la mandó al padre en España. ¿Fue así? No, no fue así. Nunca llegaron a quitarme a mi hija.
Es decir, que usted consiguió defender a su hija contra la ejecución de la decisión del juzgado de Częstochowa. Tengo que ser fuerte. No puedo permitirme tumbarme en el sofá y sufrir, llorar o gritar, porque eso es imposible para mí. Tengo una hija que cuidar. Tengo que ser fuerte para ella. Tengo que ser una madre normal para ella. Ahora también doy clases a mi hija. ¿Qué está enseñando a su hija ahora? Ahora está haciendo la primaria. Tiene que aprobar exámenes, pero tenemos miedo de que si vamos a un examen, nos van a detener. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ella es polaca. Está educada en la cultura polaca. Estudia la literatura polaca. Y me sigue preguntando cuándo volveremos a casa. ¿Dónde está vuestra casa? Nuestra casa fue, es y siempre será la casa donde viven el abuelo y la abuela. Alberto, Olivia tiene 9 años, su madre la secuestró hace 6. Esta imagen tan fugaz que hemos visto a Olivia cantando el himno de Polonia es la primera que ves en 6 años de tu hija. ¿Qué sientes cuando la ves? Es difícil expresarlo. Te he visto muy emocionado. Yo sé que estás pendiente de cualquier información que viene de Polonia y no imagino cuántas veces habrás dado play a esa imagen para ver continuamente a tu hija, aunque sea por unos pocos segundos. En este caso del secuestro de Olivia por parte de su madre, ¿tú te has planteado la mediación internacional? Porque es un asunto que ya salió aquí a colación en esta mesa con Ana Criado. Sí, mira, hay una presión, es evidente que hay una presión importante en este momento y hace que la mamá de Olivia pues haga todo tipo de declaraciones. Yo invitaría a la madre de Olivia a reflexionar muy bien y a darle una solución a todo esto, por el bien de Olivia, por hacer un retorno de Olivia suave. Yo no deseo que la madre vaya a la cárcel, yo lo único que deseo es retornar Olivia, que vuelva a su familia de Mallorca y que vuelva a restablecer el contacto que tenía inicialmente, de la manera más suave posible. Y para eso una mediación considero que sería muy apropiada. Seguimos pendientes de cualquier novedad. Vamos a regresar ahora a Polonia con Nacho Temiño, al que le acompaña Juan Antonio Godoy. Es un abogado español afincado en Varsovia, experto en secuestros parentales. Nacho, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Como comentábamos anteriormente, y esto lo sabe muy bien Juan Antonio, las autoridades polacas tienden a proteger de manera especial al progenitor polaco, especialmente cuando se trata de la madre. Aunque el caso de Alberto es especialmente grave, ¿a qué se enfrenta un progenitor español en un caso de secuestro parental con traslado del menor a Polonia? ¿Qué puede esperar? Bueno, pues se enfrenta verdaderamente a una tarea ardua, y ello por varios motivos. En primer lugar, porque las acciones que se vinculan a través de la Convención de la Haya 1980, como has dicho anteriormente, fracasan en un 80 a un 90%, por mor de unas cuestiones jurídicas que... Esto no es normal, ¿verdad? En otros países no sucede lo mismo. Por supuesto que no. Hay determinados países que se caracterizan por esto, entre ellos Polonia. Japón es el paradigma de eso, pero Polonia, lamentablemente, que es, hay que decir, un país con un sistema jurídico bien desarrollado, en este caso no funciona bien, ¿no? Entonces, las solicitudes que van por la vía de la Convención de la Haya normalmente fracasan porque sencillamente el plazo que la Convención prevé para que se resuelva, que es de 6 semanas, se extiende enormemente, se extiende hasta 1 año y pico, 2 años. Lógicamente, en ese tiempo la menor desarrolla ya un arraigo y desarrolla una situación psíquica en la cual la eventual vuelta a España o a cualquier otro país, porque esto es una cuestión que afecta no solamente a España, sino a todos los países de su alrededor, la vuelta de la menor, como digo, puede influir negativamente en su salud. Eso es lo que este vídeo pretende demostrar cuando la niña canta el himno y demás, que está plenamente arraigado, y que la vuelta, que la separación de la madre, que la vuelta, en virtud del artículo 13 de la Convención, supondría un menoscabo psíquico para ella, etc. Eso en lo que respecta a la vía civil. Y la vía penal que mencionaba la compañera anteriormente,
también lamentablemente suele estar destinada a fracasar por una cuestión importante, porque si bien en España y en casi todos los ordenamientos de la Unión Europea es un comportamiento tipificado, en el caso de España artículo 225 bis del Código Penal, en España no es el caso, ¿verdad? En Polonia no es el caso. Entonces lo que sucede es que todas las órdenes de detención, las euroórdenes que se cursan desde los distintos países, fracasan en Polonia porque sencillamente aquí no se cumple el principio de doble incriminación, es decir, al no ser delito en Polonia se rechazan sistemáticamente. Es una excepción en el orden jurídico europeo. Efectivamente, sí, así es. Juan Antonio, ¿tienes alguna pregunta para Juan Antonio? Sí. Desde Juan Antonio, estudio? buenas noches. Por lo que estás definiendo, Polonia parece el refugio ideal para las madres polacas que cogen a sus hijos, los sacas del país donde están viviendo con su marido y se lo llevan a sus espaldas. Pues lamentablemente así es. Es así, bueno, pues principalmente porque Polonia siempre ha sido un país de emigrantes, entonces normalmente el fenómeno se daba a la inversa, es decir, a ellos normalmente no les afecta porque ellos no tienen inmigrantes aquí en Polonia que se lleven a sus hijos fuera de Polonia. Empiezan a tenerlos ahora. Sin embargo, la situación inversa sí se ha dado habitualmente a lo largo de la historia. Y bueno, pues por un motivo que sería cuestión de discutir, pero en fin, quizás por un patriotismo a veces malentendido, sucede que los mecanismos legalmente previstos no se aplican con las consecuencias que estamos viendo. ¿Y te has encontrado con que en otros casos, como sucede en el de Olivia, la madre interpone ante la justicia una demanda por malos tratos? Sí, eso es el modus operandi habitual, es decir, es un asunto además que en el 90% de los casos son precisamente mujeres polacas las que vienen a Polonia y son en ese caso ellos los padres, ¿no? Y efectivamente el modus operandi es siempre el mismo, es decir, se llega aquí, se solicita que se declare el domicilio del menor aquí en Polonia y se espera a que llegue la demanda por la vía de la Convención de La Haya. Y normalmente, efectivamente, además hay una tormenta perfecta en algún modo, porque hay que decir que en España también es bastante fácil conseguir una condena o por lo menos unos antecedentes que hagan pensar a un juez polaco que la persona, que el progenitor que está solicitando el retorno del menor es un maltratador o tiene este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, eso efectivamente aquí también tiene un impacto evidente. Juan Antonio, muchas gracias por habernos acompañado desde Varsovia. Gracias también a ti, Nacho. Por supuesto, vamos a seguir en contacto para ver si, en fin, la mediación puede ayudar a acercar posturas en el caso de Olivia Encinas. Muchas gracias. Un saludo desde Madrid. Gracias. Se incorporan a esta mesa Lara Esteva Mayent, es jueza, bienvenida, gracias por acompañarnos, y también Paqui Rodríguez Moreno. Paqui, bienvenida. Gracias, tú eres madre, luego lo contaremos con todo detalle, de una niña de Tanit que fue víctima de un secuestro por parte de tu marido en aquella época, tu marido de origen argentino. En un momento te hace pensar que puede estar en Argentina, pero una llamada al programa Quién sabe dónde, en el año 97, desvela que no. Vamos a ver esas imágenes. Una llamada a Quién sabe dónde desvela que hay informaciones que apuntan a que tu hija está en Uruguay. Y tú en ese momento, yo supongo que pensarías, pues me planto en Uruguay, pero no fue tan sencillo, ¿no? No fue sencillo, pero me planté en Uruguay. Sí, me hacen una llamada en que socavan unos datos que no se habían dado en el programa para verificar que efectivamente era la niña. Se verifican y bueno, me dirijo al juzgado. Y pues en aquellos tiempos, en el año 97, Uruguay no tenía ningún tratado firmado con España para restitución de un menor o de familia o algo al que agarrarnos, con lo cual solo me quedaba hacer una comisión rogatoria, un exequatur. Y eso es lo que hace que desde la Embajada Española, el Gobierno español, el Gobierno de Uruguay, la Interpol, se monte una operación de rescate de tu hija Tanit. Bueno, hubo parte de eso y otro... Realmente a mí me dijeron que me iba a la aventura. Y me fui a la aventura, ciertamente con mi sentencia... O sea, esa comisión rogatoria yo la agilicé. En vez de hacerlo por vías burocráticas, que tardaba mucho más, a mí la jueza me dijo que serían unos 6 meses o más. Pues yo con
consensuada con un abogado internacionalista, pues lo hice yo misma. Simplemente era apostillar varios sellos de distintos ministerios, lo hice en 24 horas y me fui a Uruguay. Luego hablamos de cómo fue el reencuentro. En tu caso, tu hija Tanit, ¿cuánto tiempo estuvo secuestrada por su padre? 8 meses. 8 meses, claro. Es que en el caso de Olivia estamos hablando ya de 6 años y la información que nos aporta Juan Antonio desde Varsovia es que este tipo de procesos se dilatan muchísimo en el tiempo cuando hablamos de que la madre que secuestra a la hija es polaca y consigue refugiarse en Polonia. Así es, se dilata mucho en el tiempo, pero porque tampoco se están cumpliendo las resoluciones judiciales. Ni se están cumpliendo las polacas, ni se están cumpliendo las españolas. Tenemos que recordar que en todas ellas se da la razón al padre, en este caso, y se obliga a la madre a restituir a Olivia, en este caso a España. Lara, en este caso, Kasia, la madre de Olivia, está en busca y captura. Claro, lo que supone que cuando las fuerzas de seguridad polacas la vean, entiendo que la tienen que detener. A ver, yo no soy la jueza que lleva el caso. De hecho, han intervenido muchos jueces porque creo que se lleva por la vía penal y también por la vía civil. Entonces, pues, en el caso en el que por la vía penal la orden europea de detención ya se ha emitido por el juzgado de España, pero el juzgado de Polonia tiene que aceptarla y tiene que ejecutarla. En el momento en el que la acepte esa orden europea de detención y la ejecute, tendrá que dar orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Polonia para que salte la alarma en el momento en el que esa niña pues se escolarice, vaya a hacer algún examen, como dicen, o que se meta en algún programa que tenga el Estado. Y en ese momento pues se ejecutaría la orden. Los compañeros de la televisión pública polaca han hablado sin problemas con Kasia. ¿Las autoridades pueden pedir a nuestros compañeros de la televisión polaca que desvelen dónde está o cualquier pista que haga llegar a esta mujer? Existiendo una causa tanto penal como civil en la que se está exigiendo la restitución de la menor, bueno, pues la teoría está ahí, ¿no? Las resoluciones están ahí. Son las autoridades polacas las que tienen que, bueno, pues en caso que crean conveniente, solicitar esa información. El derecho polaco no es el derecho español. El derecho se tendría que ver por las normas polacas si la información que tienen los periodistas está protegida o no está protegida, o las fuentes con las que cuentan, si está protegida o no frente a una causa penal o frente a una causa civil. Pero es que hay más de la entrevista de Kasia, de la madre de Olivia Encinas. Después de decir que Alberto, el padre, en fin, le maltrataba a ella y digamos que atendía escasamente a la niña, ella carga. Y carga contra la cultura española. Usted ha tocado en este piano desafinado la historia de un amor que se acabó. Sí, hablo de una relación que resultó ser muy mala y que tuvo consecuencias desastrosas. Lamentablemente, ellos se parecen mucho a los árabes. ¿En qué sentido? En el sentido cultural. ¿En el caso de divorcio? Es decir, que no respetan a la mujer. La mujer no tiene nada que decir, o no mucho. En el caso de divorcio, el que sale ganando es el hombre. Sí, el hombre sale ganando, por supuesto. El hombre sale. Tiene amantes, amigas o compañeras y a nadie le parece mal. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Las mujeres españolas son tan liberales? No, yo diría más bien que es un acuerdo tácito. Yo lo llamaría así. El hombre hace lo que le dé la gana fuera de casa y de esto no se habla. Así que los hombres españoles se lo pasan muy bien, ¡olé! Y a mis padres les han acosado unos detectives. ¿Detectives polacos? Sí. ¿Estaban buscando a la niña por encargo del padre? Sí, el señor Rutkowski organizó un asalto para cogernos. ¿Un asalto? Sí, para coger a la niña cuando iba al colegio. Se podría hacer una película. Vinieron desde los dos lados. Policía y alguien más. Un grupo de personas. Entraron en casa de la abuela, una anciana. Es más, entraron en el garaje, en los cobertizos. Quizás porque pensaban que mi hija y mi nieta estaban escondidas debajo del suelo.
Nos sentimos como durante la ocupación. En otra ocasión nos persiguieron cuando veníamos de Katowice y nos interceptaron otros aquí, al lado de casa. Parece que los de Częstochowa, porque por lo visto los otros policías eran de Katowice. Y entraron aquí, en el jardín. Es un trauma. Me tiemblan las manos y casi no puedo hablar. Es algo terrible. Bueno, vamos a ir parte por parte porque hay declaraciones gravísimas y durísimas. Yo no sé si realmente lo que pretende Kasia, la madre de Olivia Encinas, es, con estas declaraciones tan duras contra la cultura española, es ganarse el favor de la opinión pública polaca. ¿Vosotras qué opináis? Yo entiendo que lo que pretende ella es desviar la atención de los hechos realmente importantes. Es decir, jamás ha ocurrido lo que ella está denunciando en estas declaraciones y la imagen que se está dando de la cultura española, de la actuación de la justicia en España, está totalmente tergiversada. Es decir, basta mirar las estadísticas y en estos años recientes, por ejemplo, en la última del año 2013, en más del 75% de los casos se otorgaron custodias exclusivas a favor de la madre. Por tanto, es falso que aquí se proteja en exceso, en este caso, a los padres. Habla el abuelo de Olivia de que detectives contratados por vosotros entraron al asalto a su casa. ¿Fue así? Es falso. Todo eso es falso. Es decir, se contrató a gente para intentar localizarlos. Jamás ha habido un ataque como pretenden insinuar los abuelos. Jamás. De hecho, tampoco jamás se ha denunciado a Alberto ni a nadie de su entorno por eso. El abuelo dice que no solo entraron en su casa los detectives, sino que entraron acompañados por la policía polaca. ¿Vosotros habéis tenido noticias de que en algún momento las fuerzas de seguridad polaca, en fin, localicen a los abuelos y entren al asalto a su casa a por la niña? En absoluto. En absoluto. ¿Y es lo que deberían hacer? Si localizan a la niña, localizan la casa, ¿cómo debería ser el procedimiento, Lara? Bueno, como te digo, en Polonia, bueno, pues no sé cómo será el procedimiento en este caso. Entonces, pues deberían coordinarse las fuerzas y cuerpos de seguridad para, en el caso en el que se localice a la menor, pues si se les ha dado esa orden, pues entiendo que sería, deberían, pues localizarla y llevarla a algún servicio de asistencia especializada de menores hasta que, bueno, pues dando cumplimiento a las resoluciones judiciales españolas que han sido validadas por Polonia, si se han validado, que entonces pues que llegue el tutor legal, que en este caso sería el padre, y cogiera a la menor. Sí que tengo que decirte respecto del vídeo, que ya también lo ha anunciado Martina, respecto de lo que se ha pronunciado sobre la mujer, sobre el divorcio y sobre las causas de divorcio y cómo se ve desde allí. Está claro que es una opinión, pero como juez de familia y como juez de violencia de género sí que me gustaría decir que, bueno, que en los procesos de familia la justicia española, las normas españolas, no velan ni por el hombre ni por la mujer, velan por el menor. Entonces es el menor lo que nos lleva a poner en marcha todo el procedimiento y tomar una decisión final. Sí, el caso es que decía la familia que se le entregaba la custodia a un maltratador, cosa que, en fin, en España entiendo que no sucede. No, en España eso no sucede y además en este caso, bueno, yo he visto que hay una sentencia absolutoria, por tanto ya se ha archivado la causa, se ha dictado una sentencia absolutoria porque no había pruebas de ese maltrato. De hecho, también en los papeles que he podido ver, en las resoluciones que he podido ver, posteriormente a esa denuncia y a esa sentencia absolutoria, se pone en marcha el procedimiento de divorcio. Entonces, en el divorcio, la señora hace alegaciones después de la denuncia. Y en ese divorcio no se hace ninguna mención a la existencia de un maltrato ni la existencia de ningún conflicto con el hombre en ese sentido. Es raro, si estás disputándote la custodia de la nena, ¿cómo no pones en valor una cosa así si ha sucedido? En medio de un caso tan dramático como este, 6 años secuestrada por su madre Olivia Encinas en Polonia, desde luego el caso de Paqui representa una luz de esperanza. En este caso, tu hija Tanit estuvo secuestrada por su padre en Uruguay durante 8 meses. Brevemente, ¿cómo fue ese reencuentro y cómo es la relación ahora de Tanit con su padre? Bueno, el reencuentro fue a la vez que, bueno, fue muy bonito, pero yo con mucho miedo. Tanit venía, me la iban a entregar. Tanit pasó mucho miedo porque le decían que la policía era mala, que la estaba buscando, entonces tuvo que pasar un episodio de huida con su padre en brazos y la policía detrás. Entonces la niña estaba bastante asustada, la verdad que allí
se portaron muy bien porque esto cayó en viernes, recuerdo, y el fin de semana... No, o sea, quien hizo toda la instrucción fue un juez penal, allí sí que había juez de menores, y entonces quien tenía que dictaminar al final qué pasaba con la niña era un juez del menor. Y entonces allí las autoridades me permitieron, para no entregar a la niña a protección de menores, estar con mi hija todo el fin de semana en dependencias policiales, ella bajo custodia policial, yo evidentemente para que la niña estuviera más tranquila, velaron muchísimo tanto por ella como por mí. Y bueno, pues recuerdo que me la traían en brazos una persona que no era la policía, y yo la llamé. Mi miedo yo tenía un miedo tremendo porque no me reconociera, era muy pequeñita, tenía 3 añitos y habían pasado 8 meses. Pero en cuanto dije Tani, Tani se volvió, me dijo mami y se echó a mis brazos y ahí empezó a llorar ella. Y lo gracioso es que después de 8 meses le dije, ¿por qué lloras? Me decía, porque hacía mucho tiempo que no te veía. Yo había cogido el acento un poco sudamericano. Ahí, bueno, pues fue toda la noche sin dormir y verla, no creérmelo, la verdad, parecía que estaba en un sueño. Pues ojalá Alberto pueda vivir algo muy parecido en el menor tiempo posible. Paqui, Lara, Martina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fíjense en esta cifra, se denuncian 1.800 secuestros en la Unión Europea. Seguiremos pendientes de cualquier novedad que se produzca en el secuestro de Olivia Encinas en Polonia.